Específicamente está cierto indicador de densidad por actividad. Hay un indicador específico que fue bien interesante, que era el tema de complejidad urbana. O sea, cómo las actividades cotidianas de la ciudad estaban insertas dentro de una cuadrícula de 200 por 200 metros. Mientras mayor diversidad de actividades cotidianas, como una panadería, una farmacia, un pequeño mercado o un puesto de gasolina, existiese dentro de una determinada cuadrícula o un píxel, una célula, me permitía entender cuán rico o pobre era la diversidad de usos dentro de este territorio. Eso permitió, por ejemplo, ver dentro de ese municipio diversa concentración de actividades, y también nos permitió hacer una propuesta de unidad territorial, porque muchas veces los municipios de Brasil están divididos internamente por barrios, solo que estos barrios son muy desiguales en relación a densidad y a tamaño y a tipo de población. Entonces tuvimos que entender, a partir de este conjunto de información del territorio que nosotros fuimos mapeando, que muchos sectores tenían alguna vocación específica. Como por ejemplo ahí el sector 2, que ustedes ven ahí, es un sector que se concentra en la universidad principal de la ciudad. Entonces, y es un sector de una renta media alta del tipo de habitante que existe ahí. Tiene condiciones geográficas también que generan algún tipo de limitaciones. Entonces, nos permitió entender que, por ejemplo, ahí podía ser la centralidad, porque fue propuesto, ¿cierto?, un conjunto de centralidades que eran complementarias entre sí. La centralidad de educación, otro tipo de centralidades que fue propuesto, que fue a partir de estos indicadores, tiene que ver con actividades que también fueron recogidas a través de la escala metropolitana, la influencia metropolitana que esta ciudad tenía sobre otras ciudades menores, porque requerida como centro de servicios, especialmente en temas de salud, en temas de actividad financiera. Entonces, algunos ejemplos, ¿cierto?, de esta aplicación de algunos tipos de indicadores, por ejemplo, compacidad. O sea, el indicador aquí fue densidad de habitantes. Ahí lo que aparece más rojo, ¿cierto?, es la mayor concentración de habitantes, y lo que está más amarillo es la menor. Ahí conseguimos ver, por ejemplo, algunas tendencias de expansión urbana que la ciudad fue creando espontáneamente. La área que está más al oeste, por ejemplo, ahí, es un área que está con una infraestructura viaria bastante buena, pero con un uso exclusivamente residencial. Entonces, obligaba eso a que todos los habitantes de ese barrio obligatoriamente fuesen hasta el centro a procurar sus actividades básicas. Entonces, entender cuáles son los equipamientos y las actividades que tienen que ir a esos barrios justamente para conseguir evitar, ¿cierto?, ese movimiento pendular de las personas, justamente para atender esas actividades del día a día. Y también con ese movimiento nos permitió entregar cuáles son las oportunidades de desarrollo de actividades que podrían ser llevadas a ese territorio. Entonces, aquí por ejemplo también está el de uso de suelo, ahí están los distintos usos de suelo. Hay concentración, por ejemplo, de usos de suelo industrial alrededor de la carretera, especialmente que tiene que ver con movimiento de camiones, ¿cierto? Algunas actividades culturales, como está alrededor de la universidad. Los usos mixtos mayoritariamente en el sector céntrico. Sin embargo, por causa de la condicionante geográfica, de tener el río al lado, eso genera que el centro de la ciudad sea muy congestionado, y probablemente eso nos llevó a entender que la ciudad necesitaba de una nueva centralidad, de intentar de llevar la parte administrativa para otro sector que fuese un poco más logístico y estratégicamente apropiado. La ciudad específicamente tiene otra particularidad, que está atravesada por dos carreteras, que es aquella línea curva diagonal que viene subiendo, y otra que atraviesa en el sentido, creando finalmente una especie de X. Entonces, toda la concentración de actividades productivas están a partir de esas vías de importancia. Ahí está, ¿cierto?, lo que yo hablaba anteriormente de complejidad urbana, que son esos píxeles, ¿cierto?, que me muestran
ese tipo de concentración de diversidad de usos y cuán concentrado está en un sector y cuán carente está en otro, que podría ser perfectamente un potencial futuro de necesidades a partir de la nueva migración de población. Y todo este conjunto de informaciones, ¿cierto? Esta camada de informaciones finalmente nos permitió entender que era necesario crear esta directriz urbana, o sea, fue propuesto 7 centralidades urbanas a partir de las 7 unidades territoriales de planificación que fueron propuestas también. Fue una idea bastante innovadora porque si bien Porto Alegre, por ejemplo, en Brasil ya tiene una modalidad de unidad territorial de planificación donde concentra algunas actividades de equipamiento, especialmente en cada una de esas unidades territoriales, era necesario ver de qué manera se interligaban estas vocaciones de centralidades dentro de la ciudad a partir de las existencias y a partir de las carencias también. Y al mismo tiempo eso ayudó a entender cuál era la real necesidad de jerarquía viaria que la ciudad necesitaba, que iba completamente al contrario de lo que el equipo que había sido contratado para hacer el estudio había propuesto. Entonces fue bastante bien acogido. A partir de eso nosotros identificamos una de las unidades territoriales que podría ser la futura centralidad principal de la ciudad, donde convergen todos los usos, los distintos usos, y que podría ser justamente aquella centralidad que atendiese mayormente las necesidades metropolitanas, o sea, que permitiese que las personas que se mueven de otros municipios tuvieran acceso a sus actividades en ese sector. Ahí está, ¿cierto?, la irradiación de las distintas centralidades propuestas, y a partir de eso, ¿cierto?, la oportunidad de innovación urbana que eso nos permitía crear. Otra particularidad de esta mirada es que nos permitía también entregar alguna herramienta para entender el uso de suelo y la densidad de suelo que podía ser propuesta alrededor de esas centralidades, que permitiese dar un mejor incentivo, ¿cierto?, de traer nuevos emprendimientos inmobiliarios que ya estuviesen, digamos, insertos dentro de una estructura de servicios, de infraestructura que ya existía, y por tanto el municipio no iba a tener que hacer una nueva inversión, especialmente en el tema vial, en el tema de sanitario, en el tema eléctrico y de servicios básicos. Entonces, la consecuencia de esta oportunidad de innovación urbana, ¿cierto?, fue potencializar vocaciones, distribuir y equilibrar estos recursos, ¿cierto?, atraer nuevos talentos, atender a la infraestructura nueva y existente, ¿cierto?, diversificar los servicios y localizar nuevos equipamientos. Entonces, todo este conjunto de oportunidades de innovación urbana que fue mapeado a partir de esta lectura del territorio, ¿cierto?, finalmente nos permite mejorar la calidad de vida de este territorio. Ahí nosotros también entendíamos que era necesario recoger algunos ejemplos de ciudad innovadora, probablemente no de un punto de vista tan integral, sino que de acciones específicas. Por ejemplo, el primer ejemplo de ciudad innovadora que nosotros recogimos fue Medellín, en Colombia. La capacidad que Medellín tuvo de entender que el anillo circunvalar de habitación precaria que existía alrededor de la ciudad, que estaba sobre todo localizado en la costa de Cerro, tenía que ser conectada con el resto de la ciudad, llevó a tomar iniciativas, ¿cierto?, innovadoras, que de hecho hoy en día convierten a Medellín en un ejemplo mundial de planificación urbana, a partir, ¿cierto?, de esa creación de esta empresa público-privada que une, ¿cierto?, las acciones del municipio con la identificación de las ofertas, de las necesidades, ¿cierto?, de equipamiento y de actividades productivas dentro de la ciudad. Entonces, aquí también ellos fueron muy inteligentes en el hecho de no basta solo con llevar la infraestructura para estos barrios, sino que también llevar algún tipo de equipamiento de importancia a escala de la ciudad, que permitiese también integrar, ¿cierto?, a los usuarios que están en un eje tradicional, llevarlos también para
para los bordes de la ciudad, entregándole, ¿cierto?, este tipo de equipamiento de infraestructura específica. Por ejemplo, ahí una biblioteca municipal que es bastante conocida, el mejoramiento, ¿cierto?, de algunos espacios públicos también, y especialmente algunas soluciones innovadoras, ¿cierto?, de movilidad local que fueron implementadas. Aquí, Santiago de Chile, ¿cierto?, ciudad en la cual viví la mitad de mi vida. Santiago, ¿qué hizo en estos últimos años? Una ciudad colapsada, una ciudad en la cual fue implementado una planificación de transporte público que fracasó. Lamentablemente, Santiago cometió el error de copiar una modalidad de transporte público que fue aplicada en Bogotá, solamente que por cuestiones políticas fue implementada sin haber hecho una medición, sin haber hecho un test, y durante los últimos años, digamos, esto llevó a la población mismo a buscar una solución específica para ello, y la cantidad de parques ciclistas que la ciudad tiene hoy en día es realmente, creció exponencialmente, y la ciudad tuvo que dar una respuesta innovadora a esta necesidad. Aquí, por ejemplo, lo que se observa es el lecho del río Mapocho, que es el principal río que atraviesa la ciudad, que es un río que tiene un crecimiento estacional. A partir de eso, de algunas obras urbanas que fueron realizadas hace unos 10 años atrás, se aprovechó esa infraestructura, no se demolió, y se creó, ¿cierto?, un circuito de ciclovía aprovechando el lecho del río y también aprovechando esa flexibilidad, ¿cierto?, un poco también hablando de la resiliencia, de un espacio que puede ser transitoriamente usado, pero que a su vez puede ser recuperado. También el tema de nuevos parques urbanos, la mejora de ciertas condiciones de seguridad en los espacios públicos. Tuve la suerte de ser parte de ese trabajo. Trabajé en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros, por estar dentro del Ministerio del Interior, tuvimos la suerte de ser los direccionadores de todas las políticas públicas de edificación pública en el país y de espacios públicos. Entonces creamos políticas y normas que permitieron, ¿cierto?, el mejoramiento de la calidad de los espacios públicos en la ciudad. Ese fue un parque, el Parque Bicentenario, que está en la comuna de Vitacura, en el cual fueron aplicadas estas directrices y estas ideas, ¿cierto?, de mejoramiento de espacios públicos y a su vez de actividades dentro del espacio público que permitiesen la ocupación de personas en estos espacios. Actividades culturales, el reconocimiento de algunas vías peatonales, ¿cierto?, están haciendo hoy en día que Santiago también sea reconocida como una ciudad de bastante calidad de vida. Sin embargo, el costo de vida que Santiago hoy en día tiene es altísimo, está casi al nivel de Londres y Tokio. Entonces es una ciudad difícil de vivir, la verdad. Pero por lo menos en cuanto a condiciones de espacio público, está siendo mucho mejor calificada de lo que era 10 años atrás. Un ejemplo brasileño, aquí fue una iniciativa innovadora de hace 15 años atrás. Los dueños de la fábrica de cerámicas Portobello tenían un terreno gigantesco en el municipio de Palhoça, que queda al lado de Florianópolis, solamente que queda en el lado del continente. Ellos crearon esta nueva ciudad, digamos, dentro del municipio de Palhoça, que es Pedra Branca. Tuvieron la idea de entregar en donación un terreno para la instalación de una universidad. A partir de esa instalación de la universidad empezó a venir un movimiento de personas a este barrio, a partir del cual fue creado, ¿cierto?, esta nueva centralidad, esta nueva ciudad planificada, como se llama en Brasil, la cual ya tiene 15 años de existencia. Todavía no fue 100% desarrollada porque también fue afectada por la crisis inmobiliaria de Brasil, pero está siendo un ejemplo diferente e innovador, ¿cierto?, que atrae distintos tipos de personas y está queriendo ser un ejemplo también de diversidad de usuarios, tanto desde el punto de vista del valor del suelo. Tiene algunas soluciones de habitación un poco más, no voy a hablar de habitación social porque no es, sino que habitación más barata, y tiene otras que son más calificadas. Lo interesante de este modelo es que ellos hoy en día, dentro de ese complejo,
consiguieron reunir la mayor cantidad de inteligencia, digamos, de formación intelectual de personas trabajando en este distrito. Empresas como la Embraer, la inteligencia de Embraer está localizada hoy en día ahí, y también algunas actividades comerciales específicas que dan soporte a ese tipo de uso. El espacio público fue muy bien pensado, muy bien utilizado, hay una gestión interna dentro del conjunto. Ellos crearon una especie de alcaldía que viene a ser un equivalente casi a una administración de condominio, pero donde todas las decisiones son tomadas por parte de los vecinos. El esfuerzo grande de esto sí que los emprendedores asumieron el costo de saber de que este modelo no iba a ser tan rentable como un modelo tradicional de emprendimiento inmobiliario, y por tanto ellos están acompañando día a día la evolución de este conjunto urbano. Están hoy en día implementando algunos prototipos de carro eléctrico para el funcionamiento interno dentro de este emprendimiento. Tuvimos también la suerte de trabajar en la oficina para Pedra Blanca en la propuesta de una fase del emprendimiento. Lamentablemente no tuvo un buen final, no conseguimos concretizar el proyecto, pero por lo menos sirvió para recoger esta idea. Finalmente viene hacer la siguiente reflexión. Las preguntas claves y desafíos que debe ser entendido al momento de hacer el abordaje de una planificación de una ciudad. ¿Qué cosas son necesarias de crear? ¿Cuáles cosas son necesarias de mejorar? ¿Y cuáles son necesarias de mantener? ¿Cómo atraer nuevas inversiones? ¿Cómo atraer nuevos talentos? ¿Cómo atraer matriz de generación de trabajo? Y especialmente atraer que la inteligencia creada de la misma ciudad, de los mismos ciudadanos, se mantenga en la ciudad y colabore con el fortalecimiento de la identidad de la ciudad. Y finalmente, ¿dónde localizar emprendimientos asertivamente? O sea, ¿dónde crear usos y funciones de una manera estratégica que sea más asertiva? Por tanto, ¿por qué precisamos innovar siempre? O sea, las ciudades que no innovan van quedando atrás y van perdiendo fuerza y van perdiendo también capacidad de se reinventar. Tenemos que reinventarnos, sí, pero sin olvidar que también tenemos un patrimonio, tenemos una memoria que tiene que ser rescatada y tiene que ser la clave para conseguir dar la respuesta específica a las necesidades que la ciudad o el territorio necesitan. Por tanto, queremos ayudar a responder estas preguntas a partir de todo el conocimiento, ¿cierto?, que tanto la academia como las entidades públicas y los actores sociales están necesitando llevar como respuesta para la ciudad. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por haber escuchado con tanta atención.